Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy montaremos un broker MQTT. Lo haremos en una Raspberry Pi, en donde recibiremos la información proveniente de un sensor DHT22 y un módulo ESP8266. También montaremos en la Raspberry Pi Node-RED y utilizaremos dos clientes más en donde veremos la información publicada. Será una PC y un teléfono móvil. Comprenderemos los conceptos de Publish and Subscribe que se utilizan en el protocolo MQTT. Dicho todo esto, comencemos ya mismo. En el día de hoy integraremos varias tecnologías, pero el protagonista principal es MQTT, un protocolo para transporte de mensajes entre dispositivos en red, con orígenes en el año 1999 en los laboratorios de IBM. Con los años, el protocolo fue teniendo cambios y mejoras. MQTT o MQTT proviene de Message Queue Telemetry Transport. Una de las características principales de este protocolo es su muy bajo consumo de ancho de banda, lo cual, por ejemplo, en un contexto de domótica o automatización del hogar, aunque se tratase de varios dispositivos, no perjudicará el rendimiento de la red local. En este gráfico vemos una topología de red utilizada por el protocolo MQTT. Esta es igual al que nosotros utilizaremos en el día de hoy, donde vemos tres clientes y un broker MQTT. Cada cliente de la red puede publicar y suscribirse al broker. En nuestro caso particular, el sensor DHT22 conectado a un ESP8266 constituye un cliente que publicará los valores de temperatura y humedad cada 10 segundos y utilizará para ello un tópico que lo llamaremos D1mini/DHT22. El broker lo recibirá y se lo enviará a los clientes que estén suscriptos a ese tópico. En este gráfico, una PC y un teléfono móvil. Estos dos clientes entonces están suscriptos al broker con el tópico D1mini/DHT22 y recibirán la temperatura y humedad. A primera vista puede parecer algo innecesario todos estos elementos, pero debes tener en cuenta que nosotros estamos utilizando solo un sensor y dos dispositivos para ver los datos, pero podría haber muchos sensores que publican con distintos tópicos y distintos dispositivos que solo les interesa determinada información. En MQTT se pueden armar redes complejas, pero el principio de funcionamiento es este. Luego, cuando avancemos en el proyecto, quedará todo más claro. Por ahora, tenemos que entender que hay un broker MQTT, varios clientes que publican y suscriben, y lo hacen a tópicos. Antes de continuar con el proyecto, veamos tanto los requerimientos de hardware como de software que utilizaremos. En materia de hardware, necesitamos el cliente sensor, que está conformado por el módulo ESP8266, en mi caso un Wemos D1mini, conectado a un sensor de temperatura y humedad DHT22, a través de tres cables tipo DuPont, una resistencia de 10 kΩ, un pequeño cable para hacer un puente y una protoboard o breadboard. Toda esta parte, conformado por el sensor, fue vista en detalle en el capítulo 29. Arriba tienes una tarjetita donde encontrarás la explicación de cómo funciona el sensor, sobre el ESP8266, cómo instalar el firmware, fotos y diagramas de conexionado. Todo el conexionado DHT22/ESP8266 no lo veremos aquí. Tendrás que pasarte por el capítulo 29. El broker MQTT correrá sobre una Raspberry Pi. Puede ser cualquiera que posea Wi-Fi, idealmente Raspberry Pi 3, 4 o 400. Los clientes donde veremos los datos proporcionados por el sensor y broker pueden ser una PC, tablet, teléfono móvil o cualquier dispositivo que posea un navegador web y capacidad de conectarse a nuestra red local. Ahora veamos el software. En el ESP8266 tendremos el firmware de MicroPython. Necesitaremos una computadora con un entorno de desarrollo integrado para trabajar en MicroPython, siendo el recomendado Thonny. Como broker utilizaremos Mosquito, notar que se escribe con doble T. Y finalmente, para ver de manera bonita
y a futuro escalable utilizaremos Node-RED, que en realidad constituye un cuarto cliente que nos mostrará a través de relojes los datos del sensor. Este cuarto cliente, me refiero a Node-RED, corre en la Raspberry Pi. Eso es todo lo que necesitaremos. Pasemos a trabajar con el cliente sensor DHT22ESP8266. Y primero vamos a instalar la librería llamada umqttsimple.py o umqttsimple.py desde el link que te dejo en la descripción. Primero lo abrimos y seleccionamos toda la librería. Luego la copiamos en Thonny, teniendo el ESP8266 conectado con el intérprete de MicroPython ESP8266, como se ve en la parte inferior derecha. Recuerda que en el capítulo 29 vimos cómo instalar el firmware en el módulo ESP8266. Una vez que copiamos la librería en Thonny, la guardamos en el ESP8266 con el nombre umqttsimple.py. Una vez que tenemos la librería instalada, podemos pasar al código de MicroPython que recibirá los datos de temperatura y humedad y los publicará en el broker. Antes de pasar al código en el ESP8266, tenemos que saber el número de IP de la Raspberry Pi donde más tarde instalaremos el broker Mosquito y Node-RED. La forma más fácil y rápida es desde la Raspberry Pi, abrimos una terminal y escribimos ifconfig. Dentro de WLAN tendrás la IP. Aquí te la recuadro. Por supuesto, en tu caso seguramente será otro IP. Debes anotarlo, ya que en el próximo paso lo necesitaremos. Ahora sí, veamos el código en MicroPython que puedes descargar de la página de GitHub. Link en la descripción. En la primera parte, comenzamos importando las librerías necesarias Time para el manejo del horario y de los delays. La recientemente descargada librería umqttsimple para el uso del protocolo MQTT, UBIN-ASCII, que se usa para convertir datos de binario a ASCII, Machine para acceso al hardware específico y a los pines, Network para acceso a la red, luego desactivar la depuración del ESP8266, que es una función avanzada para la detección de errores que no usaremos. GC hace referencia a Garbage Collector, que es para liberar recursos de memoria de forma automática cuando no se utilizan. Finalmente, importamos la librería específica del sensor DHT. Luego definimos las credenciales para el acceso a la red Wi-Fi con el nombre de la misma y el password. A continuación, ingresamos la dirección IP de la Raspberry Pi, donde instalaremos el broker MQTT, y que recién obtuvimos con ifconfig. No olvides modificar estas líneas con tus propios datos. Client ID es un identificador único del ESP necesario para crear el cliente MQTT. Topic-pub es el nombre del tópico que publicaremos. Si bien en este ejemplo tenemos un solo sensor, en una estructura más compleja podríamos usar muchos sensores, y estas estructuras con las barras diagonales se llaman de jerarquías y son muy usuales. Definimos la variable último mensaje con un valor inicial de 0, que luego en el bucle principal actualizaremos con el tiempo actual, e intervalo-mensajes es el valor en segundos entre cada mensaje. Nosotros lo fijaremos en 10. En el siguiente bloque nos conectamos a la red Wi-Fi y proporcionamos las credenciales más arriba definidas en SSID y password. Con este bucle verificamos que la conexión sea correcta. Si es correcta, imprime en terminal conexión exitosa y los datos de red. Luego definimos sensor y le indicamos que es un DHT22 y que está en el pin número 2. Definimos la función conectar a MQTT y, como su nombre lo indica, genera la conexión al broker con el identificador y el IP del servidor. Si se realiza de manera correcta, imprime en consola el texto conectado al broker MQTT. Si falla la conexión con la red local o no responde el broker, nos los indica en consola con el texto
fallo de conexión con broker MQTT a través de la función reconectar. Espera 10 segundos y reinicia el ESP8266. Aquí llamamos a la función conectar que recién definimos y en caso de error llama a la función reconectar. Entramos en el bucle principal y consultamos si transcurrieron al menos 10 segundos del último mensaje. Si es así, inicializa el sensor de HT22, obtiene temperatura que almacena la variable temperatura y lo mismo con humedad. Aquí creamos un string con el valor de temperatura que es de punto flotante y separado por una coma el valor de humedad y lo llamamos MSG. Con la función publish enviamos el mensaje con el tópico definido al principio. Finalmente, actualizamos la variable último mensaje con el tiempo actual. Si hubiera un error, con except llama a reconectar, espera 10 segundos, resetea y vuelve a comenzar. Y con esto terminamos el código del cliente ESP8266 de HT22. Ahora guardamos como y elegimos MicroPython Device. Le damos el nombre main.py para que el código arranque automáticamente con solo alimentar el módulo, sin necesidad de estar conectado a una computadora. Pasemos a trabajar con la Raspberry Pi para instalar el broker MQTT. Abrimos una terminal y escribimos sudo apt install-i mosquito espacio mosquito-clients y damos enter. En poco tiempo descarga e instala el software en la Raspberry Pi. El siguiente paso es hacer que el broker arranque directamente cuando encendemos la Raspberry Pi. Para ello escribimos sudo systemctl enable mosquito.service. Damos enter y con eso ya tenemos instalado el broker MQTT. Lo que sigue es instalar Node-RED. El problema que nos encontramos es que la versión que podemos descargar desde los repositorios de Raspberry Pi es anterior a la que nosotros necesitamos, y la última versión no funciona adecuadamente. La solución que encontré para que funcione correctamente es descargar desde el repositorio de Raspberry Pi y luego actualizar a la versión 1.3.5. Para ello, vamos a la frambuesa y seleccionamos Preferencias y luego Add Remove Software. En la ventana que se nos abre, en el área de búsqueda, escribimos Node-RED. Después de algunos segundos, nos devuelve varias opciones. Nosotros tenemos que chequear la segunda, Node-RED 1.3.4-1. Luego damos en OK y cuando nos pide la contraseña para continuar, la escribimos y aceptamos. La descarga e instalación toma algunos minutos y aquí lo acelero para que no se nos haga largo. Ahora tenemos que dirigirnos a este URL que te dejo en la descripción. Una vez allí, lo copiamos todo completamente. Es bastante largo y lo pegamos en Sony. Luego lo guardamos, en mi caso en usuario Pi, Documents, con el nombre script-node-red.sh. Ahora desde la consola nos dirigimos a la ubicación donde descargamos el script en bash y escribimos chmod espacio más x espacio script-node-red.sh y damos enter. Aquí lo que estamos haciendo es hacer que el script recién descargado y guardado mediante Sony sea un archivo ejecutable. Luego ejecutamos el script con sudo espacio punto barra script-node-red.sh menos node-red-version igual, entre comillas, 1.3.5 y damos enter. Luego nos consultará un par de veces y damos siempre en i de yes, para luego comenzar con la actualización que demora algunos minutos y aquí te lo adelanto para agilizar el video. El siguiente paso es arrancar Node-RED. Para ello,
Desde una terminal escribimos node-red-start y damos Enter. Nos aparecen varios mensajes en pantalla y los siguientes pasos ya los haremos desde cualquier dispositivo conectado a la red local con navegador web. En mi caso, desde una PC con Chrome. Para ingresar a Node-RED, una vez iniciado el servicio desde un navegador web conectado a la red local, escribimos el número de IP de la Raspberry Pi que está corriendo el broker Mosquito y también Node-RED. Dicho IP, recordar, lo verificamos más temprano con ifconfig. En mi caso es 192.168.1.36 y tenemos que agregar 2.1880, que es el puerto donde tenemos que ingresar. Luego de dar Enter, se abre Node-RED y lo primero que tenemos que hacer es instalar el dashboard, que son los medidores que nos mostrarán de forma gráfica la temperatura y humedad. Para ello, hacemos clic en la llamada hamburguesa, que son las 3 líneas paralelas en la parte superior derecha arriba. Luego seleccionamos Manage Palette. Luego hacemos clic en la solapa Install y en la caja de búsquedas ingresamos Dashboard. La que tenemos que instalar es la que te recuadro, que en mi caso ya la tengo instalada y se llama Node-Red-Dashboard y la versión es la 3.0.4 al momento de hacer este video. Hacemos clic en Install y luego, si arriba te aparece Deploy en color rojo, haces clic allí también. Solo nos queda cargar el flow o flujo para probar todo el sistema. El archivo flows para este proyecto es del tipo JSON y lo puedes descargar de la página de computadoras y sensores en GitHub. Copias y pegas el link que se encuentra en la descripción o ingresas a github.com/computadoras y sensores /capítulo 33. Y allí simplemente haces clic con el botón derecho en flows.json y seleccionas guardar enlace como y lo guardas en tu disco. Recuerda la ubicación del archivo que a continuación lo utilizaremos. Para instalar el archivo flows.json hacemos clic nuevamente en la hamburguesa, arriba a la derecha y seleccionamos Import. Luego en la ventana que se abre hacemos clic en Select a File to Import. Luego vamos hasta la ubicación donde descargamos el archivo JSON y damos en Abrir. Luego hacemos clic en Import, que lo tenemos en rojo, y seleccionamos la pestaña D1 Mini DHT22. Finalmente hacemos clic en Deploy en la parte superior derecha y veremos un mensaje que dice Successfully Deployed. Y también veremos que aparece Connected debajo del nodo D1 Mini /DHT22. Una explicación completa de cómo crear flujos en Node-RED lo dejaremos para un futuro capítulo. Ya tenemos todos los elementos. Comencemos con las pruebas en este proyecto. Si bien puedes conectar el ESP8266 con el DHT22 y solo alimentarlo para que arranque, ya que el código lo habíamos llamado main.py para que levante con solo alimentarlo, quiero mostrarte el texto que imprime en la consola de Sony. Dicho esto, conectemos el módulo con un PC o laptop, en mi caso, para alimentarlo y desde Sony abrir el archivo main.py que habíamos guardado en el módulo ESP8266. Damos en ejecutar el script actual y teniendo Mosquito funcionando en la Raspberry Pi, que recuerdo habíamos configurado para que arranque como servicio al encender la Raspberry, vemos que nos devuelve conexión exitosa. También nos muestra la IP de la laptop, que es 192.168.1.37, y también muestra la IP del broker Mosquito, que es 192.168.1.36. Perfecto, todo parece funcionar ok hasta aquí. La siguiente prueba la realizaremos desde una PC conectada a la red local e ingresando al Node-RED en el IP 192.168.1.36
2.1880. Luego a la derecha, donde está el icono de debug, bicho o cucaracha como se le dice, hacemos clic y vemos cómo el cliente Node-RED, en este modo debug, recibe los datos transmitidos por el broker MQTT, quien a su vez lo recibió del cliente ESP8266 de HT22. Esta información se recibe cada 10 segundos y tiene la hora, el tópico y el mensaje, siendo el primero la temperatura y separado por una coma la humedad. Muy bien, solo nos falta ver esta información de una manera más bonita con los medidores o dashboard que configuramos hace un rato. Entonces, para ello ingresamos, después de 1880 en el navegador web, escribimos /UI y se nos abre la ventana con los dos medidores que se actualizan cada 10 segundos con los datos de temperatura y humedad. ¿Qué tal si ahora lo probamos con un teléfono móvil? Ingresamos a 192.168.1.36 2.1880/UI desde el teléfono celular y se despliegan los medidores de manera correcta, mostrándose de manera responsiva al tamaño de la pantalla, y para forzar el aumento de temperatura acerco un secador de cabello y la temperatura pasa de 26.4 grados a 33,7 y luego a 41,1 grados. Perfecto, funciona muy bien. Y con esto terminamos el capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo, que seguiremos haciendo proyectos con nuestras Raspberries. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será hasta la próxima.